Dragon Ball tiene más de 40 años de historia. Durante todo este tiempo, Akira Toriyama tomó cientos de decisiones que terminaron convirtiendo a la franquicia en uno de los fenómenos más importantes de la historia del anime. Obviamente, creó a Goku, creó un personaje como Vegeta, creó a algunos de los villanos más famosos de toda la franquicia, pero incluso los grandes autores pueden tomar decisiones que, con el paso del tiempo, terminan siendo cuestionadas. Y hay una en particular que todavía genera discusión entre los fans. Una decisión que parecía lógica en su momento. Una decisión que podía haber cambiado completamente el futuro de Dragon Ball. Obviamente estoy hablando de Gohan, porque después de la saga de Cell, Dragon Ball parecía estar preparando algo enorme. Goku había muerto, Gohan había alcanzado el Super Saiyajin fase 2, había derrotado hasta ese momento al villano más poderoso de todos, y por primera vez, el personaje que había sido presentado como sucesor de Goku estaba listo para ocupar el centro de la historia. Pero entonces ocurrió algo diferente. Dragon Ball decidió devolverle el protagonismo a Goku, y con esto en mente, la pregunta que vamos a intentar responder hoy es: ¿fue esta la peor decisión que tomó Akira Toriyama con Dragon Ball? Mi nombre es Kochu y comencemos. Para entender por qué esta decisión es tan polémica, tenemos que volver al comienzo de Dragon Ball Z. Desde muy pequeño, Gohan demuestra algo que lo diferencia completamente de su padre. Tiene un potencial de poder gigantesco. Cuando se enfurece, su fuerza aumenta de manera espectacular. Lo vemos contra Raditz, lo vemos contra Nappa, lo vemos contra Freezer y finalmente lo vemos contra Cell. Durante toda la serie, Gohan tiene pequeñas explosiones de poder que parecen estar preparando algo. Y ese algo finalmente ocurre durante los juegos de Cell. Gohan se transforma en el legendario Super Saiyajin fase 2 y en ese momento supera a Goku. Pero no solamente lo supera en fuerza, Gohan se convierte en el personaje que derrota al gran villano de la saga. Ya no es Goku quien salva al mundo. Esta vez es su hijo, y narrativamente eso tenía muchísimo sentido. La historia parecía estar diciendo: Goku hizo su trabajo, ahora le toca a la siguiente generación. Después de la batalla contra Cell, ocurre algo todavía más importante. Goku muere, y esta vez no parece que vaya a regresar inmediatamente. De hecho, Goku decide permanecer en el otro mundo. Esto era una oportunidad enorme, porque Dragon Ball podía continuar perfectamente sin tener a Goku como protagonista principal. Gohan podía ocupar ese lugar, Vegeta podía convertirse en su principal rival, o en un personaje de apoyo regularmente, o en un segundo protagonista. Goten y Trunks podían representar a la nueva generación después de Gohan también. Piccolo podía seguir funcionando como mentor y la historia podía avanzar. Pero entonces ocurre algo curioso. Pasan 7 años y cuando comienza la saga de Majin Buu, Gohan ya no es el mismo. El Gohan que conocimos contra Cell era uno de los personajes más poderosos de Dragon Ball, pero 7 años después descubrimos a un Gohan mucho más relajado. Está estudiando, va a la escuela y ya no entrena con la misma intensidad. Esto no es necesariamente algo malo. De hecho, tiene sentido con su personalidad. Gohan nunca quiso ser un guerrero. A diferencia de Goku y Vegeta, él no disfruta entrenar y pelear constantemente. Su sueño desde niño era estudiar, ser un gran científico y tener una vida normal. Y eso hace que Gohan sea un personaje bastante diferente. Pero narrativamente había un problema. El personaje que parecía destinado a convertirse en el nuevo protagonista estaba dejando de ser un guerrero. Y Dragon Ball empezó a devolver el protagonismo a Goku. Goku regresa temporalmente al mundo de los vivos y rápidamente vuelve a ocupar el centro de la historia. Con él tenemos el Super Saiyajin 3, la rivalidad con Majin Vegeta, la fusión en Bellito, la batalla contra Majin Buu y finalmente Goku vuelve a ser quien derrota al villano principal. Gohan incluso recibe un enorme aumento de poder con el estado definitivo. Por un momento parece que finalmente va a convertirse en el guerrero definitivo justamente, pero después Gohan vuelve a perder protagonismo. Y esto es importante porque demuestra que el problema no fue simplemente que Gohan dejara de entrenar. El problema fue que Dragon Ball tuvo varias oportunidades para convertirlo en protagonista y nunca terminó de hacerlo. Ahora viene la parte importante, porque decir simplemente Toriyama se equivocó sería demasiado fácil. Hay que entender por qué Goku volvió a ser el protagonista. Goku fue el personaje principal desde el comienzo. Era el personaje que los lectores conocían. Era el personaje que representaba a Dragon Ball. Y además, Gohan no tenía la misma personalidad.
Gohan no quería convertirse en el guerrero más fuerte del universo, no disfrutaba de entrenar, no buscaba constantemente a rivales más fuertes, y eso podía convertirse en un problema para una serie cuya estructura estaba basada precisamente en: aparece un enemigo, entrenamos, peleamos, nos hacemos más fuertes. Goku encaja perfectamente en esa fórmula, Gohan no. Por eso, desde el punto de vista narrativo, volver a Goku tenía cierta lógica. Acá está mi principal crítica. No creo que el error haya sido devolverle el protagonismo a Goku. Creo que el error fue no permitir que Gohan evolucionara después de convertirse en el héroe de la saga de Cell. Porque había una tercera opción. No hacía falta eliminar a Goku. Tampoco hacía falta convertir a Gohan en un segundo Goku. Podían coexistir. Goku podía seguir entrenando, Gohan podía convertirse en el protector de la Tierra, Vegeta podía continuar siendo su rival, y la nueva generación podía comenzar a tener sus propias historias. Eso habría creado una dinámica completamente diferente. Imagínate un Gohan adulto que no quiere ser como su padre. Un Gohan que tiene una profesión, una familia y una vida normal, pero que sabe que cuando aparece una amenaza, él es quien tiene que proteger el planeta. Eso habría sido algo completamente nuevo para Dragon Ball. Y lo más curioso es que Dragon Ball Super volvió a demostrar que este era un tema pendiente. Durante este nuevo anime, Gohan vuelve a abandonar el entrenamiento, después recupera su forma, y finalmente en Dragon Ball Super Super Hero vuelve a convertirse en uno de los personajes más poderosos gracias al modo bestia. Es decir, después de décadas, la franquicia sigue regresando al mismo concepto. Gohan tiene un potencial enorme, pero no siempre quiere utilizarlo, y eso puede ser interesante, pero también demuestra cuánto potencial narrativo quedó sin explorar. Porque Gohan podría haber representado algo completamente diferente, no necesariamente un guerrero que quiere ser el más fuerte, sino alguien que busca equilibrar su vida normal con la responsabilidad de proteger a todos sus seres queridos. La decisión de volver a Goku también tuvo otra consecuencia. Goten y Trunks parecían ser la siguiente generación, son hijos de Goku y Vegeta, se convierten en Super Saiyajin siendo apenas unos niños, y tienen una de las técnicas más importantes y rotas de todo Dragon Ball, la fusión. Pero después de Majin Buu, su protagonismo disminuye pero considerablemente, y esto es importante, porque si Gohan hubiera sido el protagonista de una nueva etapa, Goten y Trunks podrían haber crecido junto a él, podrían haber sido sus compañeros, podrían haber aprendido de Gohan, podrían haber desarrollado personalidades y estilos de combate diferentes, pero en lugar de eso, terminaron siendo personajes secundarios durante gran parte de la historia posterior, y a veces relegados hasta terciarios. Y nuevamente aparece la misma pregunta: ¿qué habría pasado si Dragon Ball hubiera apostado realmente por la nueva generación? Esta es probablemente la parte más interesante. Imagínate que después de Cell, Gohan se convierte definitivamente en el protagonista. Goku permanece en el otro mundo, Vegeta continúa entrenando, Piccolo sigue siendo el mentor de Gohan, Goten y Trunks crecen bajo su influencia y Gohan comienza a desarrollar su propia forma de pelear. No sería simplemente un Goku 2.0, sería completamente diferente. Gohan podría utilizar su inteligencia, su capacidad para analizar enemigos, su potencial oculto y además tendría una motivación completamente distinta. Goku quiere superarse, Vegeta quiere superar a Goku, pero Gohan podría luchar porque quiere proteger a su familia y vivir en paz. Y eso habría creado una dinámica narrativa completamente nueva. Después de analizar todo esto, creo que la respuesta no es simplemente sí. Volver a Goku probablemente fue una decisión comprensible. Goku era el protagonista original, era extremadamente popular, y su personalidad encajaba perfectamente con la estructura de Dragon Ball, pero creo que sí fue una de las oportunidades narrativas más grandes que Dragon Ball dejó de escapar. Porque la saga de Cell había creado algo que pocas historias tienen la oportunidad de hacer: preparar naturalmente al sucesor del protagonista. Gohan tenía el poder, tenía la historia, el desarrollo, tenía una conexión emocional con Goku, y tenía un momento icónico derrotando al villano principal. Todo estaba preparado, pero Dragon Ball decidió volver al pasado en lugar de apostar completamente por el futuro. Y quizás por eso, incluso décadas después, seguimos preguntándonos: ¿qué habría pasado si Gohan hubiera sido realmente el protagonista de Dragon Ball?
Y quizás esa sea la parte más interesante de toda la historia. No podemos decir que Toriyama arruinó Dragon Ball por devolverle el protagonismo a Goku, porque Goku siguió siendo uno de los personajes más queridos de la historia del anime, y Dragon Ball continúa siendo un fenómeno mundial, pero sí podemos decir que se perdió una oportunidad enorme, una oportunidad de mostrar una nueva generación, una oportunidad de cambiar completamente la dinámica de la serie, y una oportunidad de demostrar que Dragon Ball podía continuar sin depender siempre de Goku. Y ahora quiero saber qué pensás vos. ¿Crees que Gohan debería haberse convertido definitivamente en el protagonista después de Cell? ¿O pensás que Toriyama tomó la decisión correcta al devolverle el protagonismo a Goku? Y si Gohan hubiera sido el protagonista, ¿crees que Dragon Ball habría sido mejor o peor? Déjamelo en los comentarios, porque este seguramente sea uno de los debates más grandes que podemos tener como fans. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal para más análisis, curiosidades y debates sobre Dragon Ball. Mi nombre es Kochu, muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Chao chao.